Y por eso le voy a pedir a don David que nos grabe para darle la bienvenida a nuestro querido amigo, escritor y analista político Ramiro Padilla Tondo. Ramiro, le pegaste al gordo con tu tema. No sabíamos que esto iba a pasar, pero pasó. Hoy nos vas a hablar de los ninis, como este cabrón, como Samuel García. Y bueno, no me la creo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿no? De hecho, fíjate que eso que acabas de describir en este momento, el asunto de ese mito tan famoso que tienen los regios, que ellos son los únicos que trabajan en el país, esa cultura de que se sienten más pegados a Estados Unidos que a México, que el sur descansa, cuando es todo lo contrario, sin los recursos del sur, el norte se paralizaría y pues de una vez había uno que acabar con este pito pendejo de que los regios siempre se reciclan los mismos pensamientos. No, fíjate, el norte industrializado. De hecho, cuando cuando tú vas a Monterrey y te hacen un tour, te hacen una visita guiada, a los regios les encanta decir, mira, este es el Parque Fundidora, este es Cementos, donde, bueno, los garantizamos el abastecimiento de todo el país, pero te avientan el pinche tour del montano y que el sur, supuesto. Híjole, estamos perdiendo desafortunadamente a Ramiro. Nos está dando a conocer una situación muy interesante. Vamos a intentar volverle a marcar en estos momentos porque, híjole, está muy interesante lo que nos comenta el escritor y analista político Ramiro Padilla Tondo sobre la situación de supuestas diferencias entre situaciones geográficas. Lo sacamos a colación de lo que dice el muy impresentable de Samuel García, de que ahora salió con la gran pendejada de que en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan, y que a él le consta. Ya tenemos de regreso a Ramiro. Ramiro, una disculpa, ya sabes que la tecnología no tiene palabra de honor. No te preocupes, como te decía, siempre hemos estado con esa idea, los regiomontanos tienen la idea de que gracias a ellos el país vive, que le dan de comer a los demás, como si les quitaran muchos impuestos, pero es un asunto que se ha vendido desde hace muchos años con los estados del norte y los estados del sur, donde piensan que los estados del sur, pues como te digo, son nomás testimoniales, que no hacen nada, cuando la realidad es que toda la riqueza del país está en el sur, y la gente del sur es muy trabajadora. Estamos hablando de la gente de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, que son muy trabajadores, pero desgraciadamente por la dinámica esta que tiene el centro de la República, porque seguimos siendo como la gran Tenochtitlán, y lo que determina la capital de México es la percepción que se da de los demás estados del país, pues lógicamente se ha creado esta mitología fantástica y Samuel García no deja de ser un tarado que no tiene la menor idea de cómo funcionan las cosas en el país, a pesar que, como decías tú hace un momento, a pesar de todos los doctorados patito que tiene, no entiende cómo funciona el país, desgraciadamente. Pero ¿sabes qué? Creo que este discursito que trae sí le podría generar votos. Este discursito de ultraderecha, de nosotros, fíjate, ¿no? O sea, muy desafortunadamente, pero ¿qué otro regio no se la va a comprar? Oye, a ti te dicen, oye, cabrón, tú trabajas mucho y tus primos no tanto. Pues uno va a decir, ay, sí es cierto, ¿eh? Yo le echo muchas ganas y mis primos no tanto, ¿no? Entonces, esto evidentemente es electoral, por eso es que hay que denunciarlo, Ramiro. Es evidente que lo hace para ganarse al público regiomontano, ¿no? De decir, ¿saben qué? Pues este cuate nos representa porque cómo le echamos ganas acá en Nuevo León. Mira, es que es como tú tienes razón, pues hay una tendencia electoral a la hora de hablar de estos temas, pero no, o sea, desconoce la realidad del país y pues ser senador, para ser senador tendría que conocer la realidad del país completo. La diferencia, por ejemplo, entre él y el presidente y muchos de los funcionarios públicos es que se aventaron el tirito de caminar todos los municipios del país, los más de 2,000 municipios a pie para conocer la realidad. México no es un solo México, México es muchos Méxicos. Octavio Paz lo dijo en el laberinto de la soledad, vivimos y convivimos con distintas etapas históricas, yo lo he dicho en algunos de mis artículos, o sea, no somos un país del tercer mundo, sino un país con bolsas del primer mundo, o sea, ahí mismo en Monterrey está el municipio más rico de Latinoamérica y más rico que la mayoría de los municipios en Estados Unidos, por ejemplo, que los condados,
y tenemos también municipios que tienen una pobreza subsahariana, o sea, que vienen en la total miseria. Entonces, a lo que estamos abocados es a combatir esta desigualdad endémica que hemos sufrido durante 80 años, y es lo que se está trabajando. Las distorsiones del mercado del neoliberalismo que han impedido que nos desarrollemos de manera equitativa, digamos, ¿no? Y esa es parte de lo que quería hablar hoy. Pues, ¿qué te parece que vamos precisamente a eso, vamos a tu tema, a lo de los ninis, y le voy a pedir a don David que nos grabe? Esta es una palabra que se utiliza, híjole, con mucho desprecio hacia los jóvenes que pues a lo mejor no tuvieron algún tipo de oportunidad, pero últimamente desde aquí, desde Sin Censura, se le hemos puesto a políticos como por ejemplo un Javier Lozano, que pues ni estudia ni trabaja y ahí lo tenemos, no sé, ¿no? Opinando y haciendo maroma y media. Pero bueno, adelante, mi querido Ramiro, háblanos tú de los ninis. Bueno, pues que lo que yo quería plantear es que existen dos tipos de personas, y que el término ha sido utilizado de manera equivocada o de reversa. Estamos hablando de becarios, y estamos hablando de ninis. Un becario es un muchacho que no tiene acceso al dinero que requeriría por cuestión de pobreza, por cuestión de ubicación geográfica. Y un nini es como Pedro Ferriz Síjar, que en el 2014 chocó un Porsche y le echó la culpa a su empleado. Es un tipo que no te ofrece ningún valor agregado. Un nini es Claudio X González, se ha enriquecido a la sombra del poder. Un nini es alguien como Gustavo de Hoyos, que no ha producido un solo trabajo en su vida y sin embargo piensa que puede dirigir el país. Un nini es como Emiliano Salinas, que exige una indemnización de $15 millones por una plataforma petrolera que es una chatarra. Un nini son las 80 familias que han controlado el Congreso y el Senado durante los últimos 80 sin tener ningún mérito. Un nini es la hija de Ricardo Salinas Pliego, que sin ningún mérito llegó a senadora. Un nini, toda la burocracia dorada, que tiene salarios como en el Instituto de Transporte, tiene salarios como asesor de 200 o 300 mil pesos, sin hacer absolutamente nada más que privatizar o reservar la información de los impuestos condonados a los empresarios. Y es una persona, como te digo, como Carlos Toret, que tuvo el nombre de su papá. Esos son los verdaderos ninis. Los demás son becarios. ¿Por qué? Porque los becarios, como te decía hace un para corregir la plana al tarado de Samuel García y muchos de ellos, a una senadora panista, de hecho, que apareció en un video en el Twitter diciendo que a ella le dolía mucho que el dinero de sus impuestos fue utilizado para mantener a alguien que ni estudiaba ni trabajaba, porque es toda la contraria. Los ninis son esos güeyes que llegan como plurinominales a un puesto político y que nunca hacen nada, que son testimoniales, porque si tú revisas todos los diputados, senadores y buscas las iniciativas, y aparte ese es otro proyecto, fíjate mi querido Toño, ¿me escuchas? Te escucho. Hay un proyecto que tengo yo y que ojalá se cristalice este 2021, de pedir al público que ha trabajado en una dependencia pública que nos diga qué es lo que hace un diputado en un día de trabajo, qué hace un presidente municipal, qué hace un gobernador, a qué se dedican durante, si desquitan las 8 horas, un regidor. Eso sería un tema, porque no dejan de ser ninis. ¿Cómo la ves? No, pues yo también pediría eso exactamente, ¿no? Precisamente con los políticos que son los que tienen que trabajar más, los que le tienen que estar entrando los catorrazos y que pues muchas veces llegan tarde, se hacen güeyes, andan de comidita en comidita, utilizan aeronaves como ocurría, ya no tanto, pero como ocurría en su momento, y que todavía se encabronan cuando los cuestionas. Ahí tienes, por ejemplo, ya un tema medio antiguo, pero a un Enrique Alfaro, que hasta se encabronó con todo el mundo porque lo cuestionaron por irse a echar unas pizzas y unos whiskies a un antro, ¿no? Entonces sí, yo creo que sería muy bueno que nos dijeran exactamente el pe a pa de lo que hacen todos los días, Ramiro. Es lo que te digo, los verdaderos ninis son los que se quejan de los becarios, porque
México tiene muchísimos recursos, o sea, lo ha estado diciendo el presidente, lo han repetido las últimas semanas. Somos la 14ª economía del mundo, pero estamos en el lugar 84 en salario mínimo. Entonces, eso lo hemos venido arrastrando a partir de los 80. Entonces, corregir una injusticia histórica tiene que ver con sacar a los que están más retrasados para que forman parte de la fuerza económica del país. O sea, lo de los ninis es una falsedad y es un caballo de guerra, al igual que las vacunas para el cáncer contra los niños, que es un tema que me gustaría tratar la próxima semana, porque hay que explicarlo también. Hay que explicárselo a la gente. Que hay necesidad, pues, de entender de que hay una narrativa perversa de todas estas fuerzas políticas, de todos estos ninis, porque uno habría de preguntarse por qué Felipe Calderón todo el día tuitea, porque es un nini mantenido a nosotros, ni estudia ni trabaja, Felipe Calderón, pero está bueno para tuitear, y lo seguimos manteniendo nuestros impuestos. Bueno, para tuitear y para pistear. Con todo lo que se ganaron y todo lo que robaron, igual Vicente Fox y todos ellos, que son unos ninis de la política y que siguen jodiendo. Esos son los cuates a los que tenemos que abocarnos y exigirles cuentas por qué están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Es bien importante que la gente entienda, porque estamos hartos nosotros, porque nosotros no queremos enriquecernos. Los que estamos a favor de la Cuarta Transformación no nos queremos enriquecer. Queremos simplemente que haya justicia y que no sea una condena a nacer pobre. Como decía Joseph Stiglitz, por cierto, estoy leyendo El precio de la desigualdad, ahí lo llevo el librito y plantea las tesis más básicas por las cuales tendría que combatirse la desigualdad. Y una de ellas es precisamente que los que menos tengan acceso a programas en los cuales puedan trascender esa condición de pobreza. Así es, esto es importantísimo. Cualquier cosa, Ramiro, que se haga por parte del gobierno va a ser criticado. Hace rato platicábamos de cómo la sobrinita de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, ahora sale con que están a favor de los restauranteros y que todo lo está haciendo muy mal Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, pero quedan como eso, como unos intransigentes hipócritas que no tienen ni idea de la política y que se contradicen en sus ideas. Obviamente, ayudar a los jóvenes es muy importante. Obviamente, darles una oportunidad es lo más importante. Ellos son el futuro, pero ellos vaya que lo toman como si se tratara de una estrategia política. Ellos creen que en el futuro son los próximos votantes, Ramiro. Imagínate que esas 20 millones de personas que fueron beneficiadas con los programas sociales no hubiesen tenido un programa social al inicio de la pandemia. ¿Qué hubiera pasado? Hubiese estallado una rebelión, o sea, hubiese habido estallidos sociales. Ahora, pues por primera vez en la historia tenemos un presidente que le dice, a ver, señores, aquí el suelo tiene que estar parejo para todos. Igual con las vacunas. Las vacunas no va a ser por influencia económica ni por riqueza, va a ser porque al que le toque, le toca. Entonces, por supuesto, están encabronadísimos. La esa señora Mariana del Campo, como se llame, la señora esta que aparte que fotogénica no es una nini. Dime qué mérito haya tenido para llegar a donde llegó. No hay absolutamente ningún mérito, ni de ella ni de todos los hijos de los políticos. ¿Qué méritos tienen? No tienen ningún mérito. Simplemente el privilegio del apellido que han usufructuado durante tantos años que les ha permitido llegar y ser millonarios y pasársela a toda madre a costa de todos nuestros impuestos. Lo que nosotros queremos como mexicanos es que nuestros impuestos funcionen de la manera adecuada, que ya no se vayan a rentar campos de golf en los fideicomisos, por ejemplo, que no se vayan para un fideicomiso para investigar un nuevo sabor de los chetos, que no se vaya para ese tipo de cosas en las cuales pues un investigador pues, podía viajar por todo el mundo en primera clase y hospedarse en los mejores hoteles del dinero de nuestros impuestos. Y si haces un cálculo de la cuenta, como decía, ahora con el asunto de los supuestos órganos autónomos, donde están llorando todo el mundo que van a desaparecer el órgano de transparencia, que van a desaparecer el IFAI y la chingada, ¿para qué nos sirven esos órganos onerosos? El asunto es, como decía Weber y como han dicho otros, es más, el mismo Gabriel Said, en alguno de sus libros, donde hablan precisamente que el mérito de la burocracia es alimentarse a sí misma, regurgitarse, crecer. Como decía César Garisturieta o Goristurieta, no recuerdo bien el apellido porque es vasco, que él decía que después le apropiaron esa frase a
o sea, la propia Luis Echeverría, que decía que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Pero lo que hemos hecho es construir un aparato gigantesco, un aparato burocrático gigantesco que no sirve para nada y que nomás sirve para tener a cientos de miles de ninis como las representaciones de México en el extranjero. ¿Cuántos había, Toñito? ¿Te acuerdas? ¿Y qué hace una representación mexicana en el extranjero más que absorber dinero del presupuesto para que vayan becarios de esos mismos ninis, de los juniors, a pasear y a ganar un dineral? O sea, ¿quién habla, quién no? ¿Quién habla de las representaciones de México en el extranjero, por ejemplo, no? O los agregados culturales. Esta figura tan es más, estúpida que yo creo que, no sé si te acuerdas, que para las Olimpiadas de Brasil eran más los delegados olímpicos que los atletas. O sea, cuántos que iban a turistear olímpicamente. No sé si recuerdas eso, Toñito. Sí, que hasta detuvieron a unos, no solo las Olimpiadas, en el Mundial tuvieron que detener a unos tipos ahí, de las situaciones más lamentables. Pero mira, no solamente eran los de las delegaciones mexicanas y las representaciones diplomáticas, estaba esta pinche dependencia llamada ProMéxico, en el que ahí sí llegaban los más recomendados de los recomendados, ¿no? Los puros hijitos de los que están en las esferas del poder, y bueno, se la pachangueaban en las principales ciudades de Estados Unidos y del mundo, ¿no? Aquí en Estados Unidos teníamos, aquí en Chicago teníamos esa representación y nada más venía puro recomendado a pachangueársela, a pasársela bien. Pero te quiero preguntar, aprovechando que tenemos en la línea, Ramiro, y le voy a pedir a don David que nos grabe. Hablando de los ninis, ¿qué opinas tú de tal vez uno de los mayores ninis mexicanos que ni estudia ni trabaja, nomás hace videos, disque videos institucionales, y que ahora sale con que van a tener que cancelar las transmisiones de las conferencias mañaneras porque influyen en el proceso electoral? Y por supuesto que me refiero al nini Lorenzo Córdoba. Pues ese cuate le anda dando patadas en los testículos al tigre. Es lo que anda haciendo ese cabrón. Su papá, que era un verdadero personaje de izquierda, está revolcándose ahorita en su tumba pensando la clase de vástago que dejó este mundo. Es una pulseada, yo le llamo una pulseada entre Lorenzo Córdoba y el presidente, pero pues deben de entender él que nadie puede ponerse a jugar a las vencidas con el presidente porque le va a ir mal. Las mañaneras, pues es un intento de el tratar de controlar las mañaneras. Es lo que decía él ayer, ¿no? Pues ahí están los medios de comunicación. Entonces yo decía ayer, pues sí, güey, pero los medios de comunicación han trabajado con un sesgo en contra de López Obrador durante 15 años. Y la única manera que él ha tenido de contrarrestar ese sesgo comunicativo es por medio de una mañanera, porque es la manera más rápida de desmentir una fake. Acuérdense, y el público lo tiene que saber, los ciclos mediáticos duran aproximadamente 72 horas. Ahí te va el ejemplo de las vacaciones de López-Gatell. Se fueron con todo. ¿Y qué pasó? ¿Quién se acuerda de las vacaciones de López-Gatell ahorita? Nadie. O sea, se fue en 72 horas. Ahora, ¿qué es lo que hace una mañanera? Recortar el tiempo de una fake news de 72 horas a menos de 24. Porque no sé si te acuerdas que Claudio X González empezó a fabricar fake news los viernes en la tarde, porque los sábados no había mañanera. O sea, ellos querían que la información falsa y tendenciosa durara 2 días, aunque sea el fin de semana, porque él ya sabía que el lunes lo iban a desmentir tempranito en la mañana. Entonces, la idea de estos cabrones, yo le llamo el complejo político industrial mexicano, que es muy parecido al complejo militar industrial de Estados Unidos. El complejo político industrial mexicano, que ha quedado destetado del presupuesto, está jugándose sus últimas cartas en esta elección, en junio. En junio se acaba esta pesadilla. Es por eso que es muy importante que salgamos masivamente a votar y acabar con este complejo político industrial. Es lo que quieren, al final de cuentas, por eso están uniendo fuerzas, por eso todos los medios de derecha están echándose el resto, por eso están tan activos en Twitter, por eso están tan activos censurando, porque si tú le dices feo a un activista de derecha en el Twitter o en Facebook, te suspenden la cuenta, ¿no? Pero ellos sí pueden diseñar todas las mentiras que ellos quieren. Entonces, está el ejemplo de la censura a Donald Trump, que es un ejemplo de un cerco informativo en esteroides, le llamo yo, porque por primera vez en la historia 2 empresas privadas censuran a un presidente de los Estados Unidos. Pues, ¿qué esperamos nosotros con este intento de Lorenzo Córdoba de tratar de controlar la narrativa de la elección para ver si ellos pueden obtener algunos votos más? Pero no va a poder hacerlo porque no están, porque ya ves que reculó, que dijo no, que no íntegra, que vamos a ver.
no integran en ni madres, se va a seguir programando la mañanera y se va a seguir informando a la gente para evitar que la derecha mantenga sus cotos de poder o los pocos que le quedan. ¿A ti te han censurado recientemente en redes sociales? Yo te veo a ti siempre muy activo en Twitter, etcétera. ¿Tú has enfrentado algún tipo de censura? Cuéntanos, Ramiro. No, de hecho, no. Lo único que me enfrento es a bots de con que tienen la caricatura de Broso, y ya me han salido muchos de ese tipo. Y de repente sí les contesto, ¿no? Pero yo les digo, ustedes son genéricos intercambiables, o sea, hay muchos de su tipo, sean originales, no pongan la foto del Broso, pongan una foto diferente, pero pues son los mismos, o sale hay varios tipos, ¿no? Está el bien intencionado, malintencionado, el cuate que te dice, pues ahí están, ¿dónde están las vacunas para el cáncer? Que qué bárbaro, que mira lo que hizo el presidente el desabasto, y aún a pesar de que tú les pongas el contexto de que lo que sucedió, cómo las farmacéuticas escondieron el medicamento para boicotear al gobierno, ya esa vacuna, esa idea ya fue plantada en el colectivo para que piensen que el gobierno es incapaz de gestionar el asunto de las vacunas, aunque hayan tenido hoy una estrategia brillante, no solo para las vacunas contra el cáncer, sino por las vacunas para el COVID. Yo lo que le recomiendo al público, antes de que se me olvide, es que voy a hacer un comercial aquí, es que vean la 8ª temporada de Filosofía Aquí y Ahora, de José Pablo Feynman. Son unos programas que están en el YouTube, que han tenido pocas vistas, pero explican a carta cabal y con todos los detalles cómo es que funcionan los cercos mediáticos, cómo es que se conquista la subjetividad de las personas para que piensen de determinada manera, cómo se crea el sentido común. De hecho, yo ya compartí un video en Twitter, y ahorita, después de que terminemos el programa, voy a compartir un par de videos más de José Pablo Feynman. Yo les recomiendo mucho porque es como ir a la Universidad de Filosofía y que entiendan cómo están potenciados los medios de comunicación, cómo son los imperios comunicacionales, cómo funcionan los oligopolios cuando se ponen de acuerdo para informar de una sola manera. Tenemos el ejemplo claro de la campaña negra de López Obrador del 2005 para acá, y todo ese tipo de cosas. O sea, nosotros tenemos que romper el cerco informativo, pero con razonamiento lógico. Esto es que nosotros los chairos estamos más enterados de cómo funciona el mundo que los de derecha, que siguen regurgitando a los mismos autores y a los mismos articulistas. Ese es el comercial que quiero hacer, y pues y van a seguir tratando de censurar y de criticar, pero pues cuando uno tiene la razón y cuando uno ha investigado, porque yo lo que hago es leer y leer y leer para reciclar las ideas y para entender, ¿no? Y desde la perspectiva de los dos lados, porque igual te leo el Jorge Castañeda, el Enrique Krause, que te leo a Noam Chomsky, y que te leo a Joseph Stiglitz, y que te leo, por ejemplo, a José Pablo Feynman, ¿no? No, y hay que decir algo muy claro, Ramiro. La verdad es que sí hemos visto en un análisis que hicimos nosotros de medios y de redes sociales que están asignando aproximadamente 2 bots por comentarista, por conductor, por periodista, por colaborador de medios independientes. Asignan al menos 2 bots que cambian, van mutando cada 3 meses o veto a saber, y cualquier cosa que tú publiques en las redes sociales te va a responder con una serie de peladeces, yo tengo los míos, tú tienes los tuyos, nos hemos dado cuenta de eso, y por ejemplo, aquí en nuestros chats, si de pronto hay una crítica legítima de algún miembro de la audiencia, que son muy legítimas y que bienvenidas las críticas hacia nosotros, de ahí se agarran estos cuates y empiezan a llegar las críticas y hace parecer como que ya todo el público se le va en contra con tal de hacer este tipo de campañas. Yo lo que no sé es de dónde sacan la lana para este tipo de tonterías, y qué bueno que nos consideren a ti y a mí, mano, porque pues yo me siento igual del pueblo, de a pie, ¿no? O sea, a mí, el favor que me hacen. Sí, la importancia se la damos nosotros, porque al final de cuentas nosotros tenemos argumentos sólidos. Yo siempre lo he explicado, que la diferencia entre un argumento y una opinión. Un argumento es una opinión sólida que tienes de contrastar 2 opiniones encontradas. Es un argumento. Cuando tú lees y por igual al de izquierda y al de derecha y tratas de encontrar el punto medio y te das cuenta por un razonamiento lógico, aunque todos tengamos sesgo, entendemos de qué se trata, ¿no? Una opinión es la repetición de una información de un cabrón que lo dijo y que no procesas. O sea, tú ya le das porque es un auto de fe. Dices, es que yo no tengo fe al Pedro Ferriz Híjar, al baboso ese o al Carlos Loret,
y ya es una profesión de fe, decir, ¿sabes qué? Tiene razón este cabrón, y voy a reproducir lo que diga este güey, por más disparatado que sea. Un argumento es decir, a ver, como yo le contesté ayer a Pedro Ferriz Híjar, que el cuate escribió algo como 700 días sin vacunas para los niños con cáncer. Entonces yo le mando el teléfono de PISA, la compañía que escondió las vacunas, y le mando el artículo donde señalan que PISA con todas las evidencias escondió las vacunas para los niños con cáncer. Sin embargo, pues alguno de sus defensores sale con que no es cierto, que la culpa es de López Obrador. Entonces ya no es un asunto de convicción, ya no es un asunto de objetividad, sino de convicción, de fe. Se le tienen fe a estos cabrones y van a reciclar todo lo que ellos les digan, porque no o sea, les da huevo investigar. La verdad es muchas veces dolorosa. Imagínate enfrentarte a todo lo que has pensado durante toda la vida y descubrir que todo es una mentira, y funciona igual que como muchas religiones, ¿no? Es el mismo mecanismo cognitivo en el cual pues uno establece el sesgo a favor de uno y pues uno se pone a la defensiva porque va en contra de lo que nos han enseñado de toda la vida. Y es en casi todos los temas, ¿no? En el aborto, en los derechos LGBT y todo ese tipo de cosas, que la gente pues tiene un sesgo que les impide entender que hay un razonamiento lógico detrás de todo esto que se dice. Así es. Y bueno, Ramiro, pues ¿qué te parece que precisamente nos compartes tus redes sociales para que no te sigan los bots ni los trolls, sino el público consentidor de Sin Censura, para que se pongan en contacto contigo, para que pues se pueda ver esa realidad de cómo la gente te sigue? Y cuéntanos cómo va el pequeño Chairo Ilustrado, qué va, cómo van las ventas, dónde lo están ofreciendo ahorita en esos momentos en México, en Estados Unidos. En Estados Unidos es por Amazon, lo tenemos entendido, pero allá en México, ¿en qué otras librerías lo tienen? La gente lo quiere comprar. No, les agradezco mucho a la gente que ha comprado el libro en Estados Unidos, se está vendiendo muy bien a través de Amazon, el pequeño Chairo Ilustrado. En México está a través de Sanborns, de los sitios en línea de Sanborns y de Gandhi. En caso de que tengan alguna dificultad, pueden escribir a Editorial Abismos o por Editorial Urbanario, que son los que manejan el libro en México. Y pues el pequeño Chairo precisamente es un compendio de todos estos comentarios que yo hago aquí con ustedes, explicando esta realidad de cómo funciona la derecha y la izquierda, de por qué el presidente no divide el país, que por cierto voy a tener un conversatorio la próxima semana, martes 19 a mediodía, hora de México, con la organización Civil Despertares, hablando de quién divide al país, historia de un berrinche épico, donde me voy a ampliar un poco la historia de lo que ha sucedido con López Obrador a través de los años. Están invitados todos, voy a poner el link en Twitter, ya lo puse, lo voy a compartir de nuevo. Y pues muchas gracias a las personas que siguen comprando el pequeño Chairo, y los invito mucho a que vean ese programa de filosofía que les recomendé para que entiendan cómo están construidos los medios. Y con eso pues me despido. Muchas gracias, Toñito, por el espacio. No, gracias a ti, gracias querido Ramiro. Qué bueno tenerte siempre aquí en este espacio, siempre, como dice Vicente, Ramiro, es un placer siempre poder filosofar contigo, porque vamos, tú eres experto en eso, y sí, nos encanta siempre platicar de todo este tipo de cosas, se siente uno muy a gusto a platicar contigo, y pues bueno, siga las redes de Ramiro Patilla Tondo, su libro, búsquelo por favor, y estamos muy en contacto, amigo. Un abrazo. Escritor y analista político, Ramiro Padilla Tondo.